Hola, vamos a iniciar un video para explicar el uso de los operadores punto o flecha en el manejo de estructuras de datos. Ya estamos en un curso de estructura de datos en donde vemos punteros, entonces tenemos la confusión por ahí de repente de cuándo usar el operador punto o cuándo usar la flecha. ¿Ya? Entonces vamos a ir a crear un archivo para poder explicar los operadores. Vamos a poner operador.c. Me aparece el archivo aquí y vamos a incluir el código en C. Include la línea, cierto, establecida. Vamos a poner aquí la terminal de nuevo. Para poder continuar, o sea, crear la biblioteca, cierto, la biblioteca base. int main, que es la estructura mínima que debe tener todo programa en C, return 0. Y vamos a establecer el uso de la flecha o el punto. ¿Ya? Lo primero que hay que saber es que la flecha solo es válida cuando estoy usando direcciones de memoria, ¿ya? Y específicamente direcciones de memoria a una estructura de datos. Entonces, si yo estoy manejando direcciones de memoria a variables simples, o sea, de tipos de datos primitivos básicos, entonces no aplica el uso de la flecha. Ahí solo puedo obtener el contenido de ese valor, porque como es un entero, es un char, no voy a tener mucha componente extra, salvo el valor, digamos, asociado. Me explico. Yo puedo tener aquí un char C, ¿cierto? Y puedo tener a la vez un asterisco PC. Significa que estoy definiendo dos variables, una que contiene un carácter y la otra que contiene una dirección de memoria hacia un carácter. Entonces yo a C le puedo asignar un valor, digamos que le voy a asignar una A, ¿cierto? Y a PC, que va a ser la dirección de memoria de un carácter, yo le voy a asignar la dirección de memoria de C. Entonces, ¿cómo accedo a la dirección de memoria de? Utilizando el operador ampersand. Significa que C es una variable que va a contener un solo carácter, estoy asignando una A, estoy siendo coherente, y PC es una variable que guarda la dirección de memoria de un char y le tengo que pasar una dirección de memoria, entonces le estoy pasando la dirección de memoria de C y eso lo hago usando el operador ampersand. Entonces yo ahora perfectamente puedo querer imprimir, ¿verdad?, el valor de C. Entonces ponemos C es igual, tenemos el porcentaje C para imprimir el valor, ¿cierto? Y el porcentaje N, o sea, perdón, el slash N o slash, nunca sé cómo se llama, para poder imprimir o asociar el formato. Entonces aquí voy a ocupar la variable C. Entonces luego quiero imprimir el valor desde C, que es el mismo, ¿cierto? Lo vamos a imprimir, pero ahora desde la variable PC. Entonces la variable PC es una dirección de memoria. Entonces yo quiero acceder al contenido de esa dirección de memoria. ¿Qué es lo que hay guardado en esa dirección de memoria? Como PC es una dirección de memoria, puedo ocupar sobre ella el asterisco para referirme al contenido de la dirección de memoria. Entonces aquí decimos C desde la dirección de memoria. Entonces vamos a ver qué tal se comporta esto desde la perspectiva de poder ver si efectivamente me imprimo una A, ya sea accediendo directamente al valor de la variable o a través de la dirección de memoria. Entonces vamos a compilar gcc-word-o operador, le vamos a poner y operador.c. Ahí está, checo el listado, ahí está el operador.exe, parece que era así el ejecutable, y ahí está. C, A, y C desde la dirección de memoria también imprime una A. Entonces eso es lo básico que yo necesito para poder manejar o trabajar con direcciones de memoria desde el concepto básico.
Ahora, yo puedo aplicarlo esto haciendo un INT, da exactamente lo mismo. O sea, yo le voy a asignar un valor a la variable, nomás coherente con el tipo de datos que estoy definiendo. Esto es lo que se conoce con el nombre de direcciones de memoria o punteros a tipo de datos primitivos. Entonces ahí no uso ni la flecha ni el punto, no hay nada que hacer, porque no tengo una estructura compuesta y el punto y la flecha se asocian a eso, ¿ya? A cuando tengo algo elaborado, compuesto, no algo primitivo. Entonces eso es la primera regla, ¿cierto? Usar punto o flecha, bueno, lo vas a usar cuando estés usando estructuras de datos, tipos de datos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que recordar que hemos revisado que para yo poder definir un tipo de dato en C, utilizo la palabra reservada typedef y voy a definir una estructura, le tengo que dar un nombre, un C, le voy a poner S estructura, por decir algo, S estructura, y esta estructura tiene unos componentes. Entonces aquí defino el cuerpo de mi tipo de dato, es decir, qué es lo que va a contener mi tipo de dato. Entonces el tipo de dato que yo voy a definir va a contener un número entero y un char. Entonces voy a poner A como número entero y al char le voy a llamar B. No estoy siendo muy original. Entonces yo estoy definiendo una estructura que se llama S estructura y que tiene dos componentes, una A y una B. Por eso se habla de tipo de dato compuesto, respecto del primitivo que solo puede guardar una sola cosa. Entonces acá yo establezco que tengo que darle un nombre a mi tipo de dato, entonces yo le voy a poner mi tipo, por decir algo, ¿ya? Entonces yo estoy definiendo aquí en mi programa un tipo de dato para yo poder declarar variables de ese tipo. Entonces ese tipo de datos va a coexistir con los enteros, con los chars, con todo lo que ya existe en el lenguaje, pero es un tipo de dato definido por nosotros. Entonces, ¿qué me permite hacer eso? Bueno, me va a permitir definir variables de ese tipo. Entonces yo aquí establezco con todo el derecho el nombre mi tipo, que en el fondo es un tipo de dato, y yo le voy a poner X. Así se va a llamar mi variable, la variable que es del tipo que yo acabo de crear. Entonces, aparte de C y aparte de PC, ¿cierto? Está X, que es una variable asociada al tipo que yo acabo de crear. Yo acabo de crear un tipo de dato aquí. Y ese tipo de dato que me acabo de inventar tiene un entero y una letra. Entonces, ¿qué sucede? Que yo necesito asignarle valores, así como le asigné valores a C, o sea, yo voy a querer asignarle un valor a la variable X. Pero resulta que X no es tan sencillo como decir X es igual a algo, porque ese X tiene dos componentes, tiene dos partes, el A y el B. El A es un entero y el B es un char. Entonces, para yo poder asignar cosas a X, aquí vamos a poner un comentario, vamos a decir, bueno, si no son los comentarios en C, los comentarios son así, vamos a decir, voy a quitar esto para hacer un poco más de espacio, vamos a decir, trabajando con X, que es la variable que acabo de crear. Entonces, a X, y aquí viene la pregunta, ¿qué hago? ¿Un punto o una flecha? Entonces, ¿X qué es? Es una variable simple, o sea, simple entre comillas, porque no es una dirección de memoria. Entonces, X pertenece a un tipo de dato, y ese tipo de dato es compuesto. Entonces, para yo poder acceder a uno de esos elementos, voy a decir X.A, que es una de las componentes. Entonces, yo le voy a asignar un 29 a X.A. Y así como hice con A, también puedo hacerlo con C. Con B. X.B. Y a X.B le tengo que asignar una letra, porque ahí dice, acá dice que yo le tengo que asignar un char. Por lo tanto, yo le voy a asignar una J. Ahí está. Entonces, X.A es igual a 29 y X.B es igual a J. Claramente, yo no puedo imprimir el valor de X así como tal, digamos, porque es compuesto. Entonces, tengo que referirme a una parte. ¿Qué parte quiero imprimir de X? Entonces, pues yo quiero imprimir X, voy a tener que poner a qué componente quiero imprimir. Entonces, vamos a poner componente A de X es, dos puntos, sé que es un entero, por lo tanto porcentaje de, me voy a saltar una línea para que se vea elegante, ¿verdad? Y aquí debo establecer lo que quiero imprimir. Entonces es X, mi variable compuesta, punto, lo que quiero imprimir, en este caso A. Ok, entonces hacemos lo mismo,
para imprimir la componente B de X. Ahí está, esta ya no es un entero, es un carácter y ya no se llama A, sino que se llama B. Entonces, vamos a guardar, vamos a compilar nuevamente. Ahí está, no tengo errores, ejecuto y aquí me dice lo que ya sabía de antes, ¿verdad? Esto ya estaba de antes y acá dice componente de A, o sea, perdón, A de X es 29 y componente B de X es una J. Entonces estoy accediendo a la parte interna de X que está dada por la estructura que tiene su tipo de dato. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hace un poco de sentido, el nombre de nuestra asignatura se llama estructura de datos. Entonces yo defino mis tipos y lo hemos hecho varias veces ya. Definimos un tipo para la lista ligada por punteros, un tipo para las filas, un tipo para las pilas con la sección que ya alcanzamos a ver pilas. Y hemos estado todas estas semanas en esa jugada de ir definiendo tipos de datos. ¿Para qué? Para poder trabajar con ellos, para poder declarar variables. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que yo voy a querer trabajar con esto, pero como dirección de memoria. Entonces, de la misma forma como yo hice un char C y un PC a C, o sea, una dirección de memoria a un char, puedo hacer lo mismo acá. Entonces aquí yo puedo poner asterisco PX. Significa que PX es una variable que va a guardar la dirección de memoria a este tipo de datos. Así como lo hace PC, guarda la dirección de memoria de un char, bueno, PX va a guardar la dirección de memoria de mi tipo. Entonces, ¿qué hacemos? Yo aquí le puedo asignar perfectamente a PX el valor de la dirección de memoria de una variable del tipo mi tipo. Entonces esa variable la tengo en X. Entonces yo voy a usar el ampersand. El ampersand siempre me va a devolver la dirección de memoria de algo. Y ese algo en este caso es compuesto. Entonces ponemos una X. Perfecto. Entonces ahora yo quiero acceder a los componentes, pero desde la dirección de memoria, como lo hice acá. Pero ahora hablo de componentes porque X es compuesta, porque X tiene un tipo de dato que es compuesto. Entonces establecemos, ¿cierto?, el printf nuevamente, y aquí vamos a decir componente A, desde la dirección de memoria. Entonces va a seguir siendo un entero. Yo no tengo forma de. Entonces va a seguir siendo un entero, de negar eso, digamos. Voy a saltarme una línea y voy a imprimir el contenido, pero lo quiero hacer desde la dirección de memoria. Entonces PX es una dirección de memoria y dado que el tipo de dato que contiene o que hay en esa dirección de memoria es compuesto, entonces yo voy a usar una flecha. Entonces voy a decir PX A. Entonces estoy accediendo a la componente que hay en esa dirección de memoria que se llama A. Entonces voy a hacer la misma pega, pero ahora lo voy a hacer con la componente B. Igual desde la dirección de memoria. Entonces B, y aquí ponemos la componente B desde la dirección de memoria y PX flecha, porque PX es una dirección de memoria hacia una estructura de datos. Por lo tanto, ahí amerita la flecha. Entonces guardamos, vamos a limpiar la terminal para no confundir. Vamos a compilar nuevamente. Recuerden siempre el menos word para que no me anden dando pena, ¿cierto? Los warnings que dijimos eran poco elegantes, ¿no? O sea, voy a ¿cómo se dice? Compilar y generar mis códigos obviamente sin errores de compilación y obviamente sin guarda. Entonces ejecutamos y aquí nos dice que C, eso esto ya lo sabía de antes, esto también lo sabía de antes, y aquí dice componente A de la dirección de memoria un 29, perfecto. Pero acá dice, ups, componente B de la dirección de memoria es un 106, porque no tiene mucha pinta de ser una J, pero yo le había puesto una J. ¿Dónde está el problema? Que yo aquí lo estoy imprimiendo como un entero, y en realidad no es un entero. Si yo me fijo, la componente B de mi estructura es un char, por lo tanto, para ser coherente, ¿cierto?, debiese imprimirlo como un char, o sea, porcentaje C. Guardamos, borramos nuestras ejecuciones anteriores, compilo nuevamente porque le hice un cambio, ejecutamos y ahora me dice que es una J. Perfecto. Entonces logré acceder en esta primera jugada, ¿cierto?,
de notar la diferencia entre usar el punto y usar la flecha. La flecha siempre la vas a usar cuando estás trabajando con direcciones de memoria a tipos de datos compuestos. Si te fijas, PC también es una dirección de memoria, pero no tiene derecho a usar la flecha porque no es compuesto, porque es simple, porque es un char. Entonces no hay componentes a las cuales acceder porque es simple, es sencillo, es simplemente la letra. ¿Ya? Y acá tenemos la jugada de un tipo de dato compuesto porque PX apunta o tiene la dirección de memoria de un mi tipo. Y mi tipo es algo compuesto, es una estructura. ¿Ya? Y en eso hemos estado trabajando. Si usted revisa los códigos asociados a las listas ligadas por puntero, estamos jugando con eso, con direcciones de memoria. ¿Ya? Pero este video básicamente era para explicar lo que me han preguntado en clases, la diferencia entre el operador punto y el operador de la flecha. Espero que haya quedado un poquito más claro y aquí con la práctica debiésemos ir afianzando la diferencia cuando usar una cosa u otra. ¿Ya? Yo siempre se los digo, es factible confundirse, partir al principio muy lento, pero en la medida que uno va reforzando las cosas y poniendo en práctica las cosas, va saliendo un poquito más rápido. ¿Ya? Como dice mi madre, nadie nació sabiendo, solamente necesitamos un poco más de práctica. Espero que les haya servido y luego ahí nos vemos en algún otro video de programación en C o de PLSQL.